Las causas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945, que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo todas las grandes potencias organizadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. Las causas de la Segunda Guerra Mundial son complejas y multifacéticas. Su origen se encuentra en una serie de factores políticos, económicos, sociales y culturales que se desarrollaron durante décadas antes del inicio de la guerra. Algunas de las principales causas fueron: 1. El Tratado de Versalles. El tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial, impuso duras condiciones a Alemania, que tuvo que aceptar la responsabilidad por la guerra y pagar grandes indemnizaciones. Esto provocó con resentimiento y descontento en la población alemana. 2. El ascenso del nazismo. El partido nazi de Adolf Hitler llegó al poder en 1933. Comenzó a rearmar y expandir el ejército alemán. Hitler también estableció políticas racistas y expansionistas que chocaron con los intereses de otros países europeos. 3. El apaciguamiento. Los líderes de Gran Bretaña y Francia adoptaron una política de apaciguamiento hacia Hitler, esperando evitar la guerra mediante concesiones diplomáticas. Esto permitió a Alemania anexar Austria y los sudestes de Checoslovaquia sin resistencia. 4. La agresión de las potencias del eje. Japón, Italia y Alemania formaron una alianza militar y buscaron expandirse en territorios vecinos, lo que llevó la invasión de China, Etiopía y otros países. 5. Pacto Molotov-Ribbentrop. En agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un acuerdo de no agresión, que también incluía un acuerdo secreto para dividir Europa del Este entre ellos. 6. La invasión de Polonia. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que llevó a Gran Bretaña y a Francia a declarar la guerra a Alemania y marcar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se libró en múltiples frentes y el frente occidental fue uno de los más importantes. En este vídeo exploraremos 4 eventos clave en este frente: la batalla de El Alamein, la invasión aliada de Italia, el desembarco de Normandía y la batalla de Ardenas. Batalla del Alamein. En el norte de África, el general alemán Erwin Rommel lideró el Afrika Korps en una campaña exitosa contra las fuerzas británicas en Egipto. Sin embargo, en octubre de 1942, las fuerzas británicas lideradas por el general Bernard Montgomery lograron una victoria decisiva en la batalla del Alamein. Esta batalla fue un punto de inflexión en la guerra en África y aseguró el control británico sobre Egipto. Invasión aliada de Italia. Después de la victoria en África, las fuerzas británicas y estadounidenses lideraron una invasión de Italia en septiembre de 1943. La invasión fue resistida por las fuerzas alemanas, pero los aliados finalmente lograron establecer una cabeza de playa en el sur de Italia. La campaña de Italia fue larga y difícil, y los aliados no lograron capturar Roma hasta junio de 1944. Desembarco en Normandía. En junio de 1944, los aliados lanzaron un ataque a gran escala en el norte de Francia, conocido como el desembarco de Normandía. La operación involucró la llegada de cientos de miles de tropas, aviones y barcos a la playa de Normandía. A pesar de la resistencia alemana, los aliados lograron establecer una cabeza de playa y comenzaron a avanzar hacia el interior de Francia. Batalla de las Ardenas. En diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un contraataque sorpresa en las Ardenas, en Bélgica. La batalla de las Ardenas fue la última gran ofensiva alemana en el frente occidental y fue un intento desesperado por cambiar el curso de la guerra. A pesar de algunos avances alemanes iniciales, los aliados lograron resistir el ataque y eventualmente retomaron la iniciativa en el frente occidental. En resumen, la batalla de El Alamein en África, la invasión aliada de Italia, el desembarco en Normandía y la batalla de las Ardenas fueron eventos clave en el frente occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Estos eventos cambiaron el curso de la guerra y eventualmente llevaron a la victoria a los aliados en Europa. La
Los aliados fueron una coalición militar liderada por los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, que lucharon contra las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. También se unieron a los aliados otros países como Francia, China, Australia, Canadá, Brasil y Polonia, entre otros. Los aliados tenían como objetivo principal derrotar a las potencias del eje y establecer la paz y la estabilidad en el mundo. A medida que la guerra avanzaba, los aliados ganaron más apoyo de otros países y lograron coordinar sus esfuerzos para lograr la victoria. La coalición de los aliados demostró ser una fuerza formidable y su victoria sobre las potencias del eje en 1945 marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial y estableció las bases para el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y el inicio de una nueva era de relaciones internacionales. El bando del eje, también conocido como las potencias del eje, fue una alianza militar formada durante la Segunda Guerra Mundial, compuesta por la Alemania nazi, la Italia fascista y la Japón imperial. La alianza fue establecida en septiembre de 1940 y duró hasta el final de la guerra en 1945. El objetivo principal del bando del eje era establecer un nuevo orden mundial bajo su liderazgo, pero fueron derrotados por los aliados. El Holocausto fue un genocidio llevado a cabo por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en el que asesinaron a 6 millones de judíos, así como a otros grupos considerados indeseables por los nazis, como los gitanos, los discapacitados, los homosexuales y los oponentes políticos. El Holocausto fue perpetrado a través de campos de concentración, campos de exterminio y otras formas de violencia masiva. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias políticas, territoriales, económicas, demográficas y sociales. Las consecuencias políticas. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencia mundial. Los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competición por la predominancia mundial conocida como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos enfrentados, el comunista y el capitalista. El inicio de un proceso descolonizado motivado, entre otras razones, por la ayuda proporcionada por las colonias a su metrópoli durante la guerra. Este proceso llevó en pocos años a la independencia de gran cantidad de países de Asia y África, y la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la cual reemplazó a la Sociedad de las Naciones. Ahora, las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial fueron gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías ferroviarias quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos, lo cual afectó seriamente la economía de los países beligerantes. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria de armamento, la cual sigue en pie a día de hoy.